Mexico City officials, as well as U.S. officials, have confirmed that these are not aircraft from either government's air force. Man-made or alien? Amazing footage of what appears to be an alien visitor. ¿Qué pasa, ovnifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Quién es el Black Alien? Es más, ¿conoces al Black Alien? Si no lo conoces, te lo vas a gozar. Y si lo conoces, te lo vas a gozar también. Así que, dentro intro. ¡Achis! ¡Achis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Cirque Club Megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Bien, homifelas, ya me he quitado mi gorro de protección porque no hay nada que temer con el Black Alien. ¿Quién es el Black Alien? Bien, me alegro de que me lo preguntaseis tanto en los comentarios y de que muchos de vosotros me sugirieseis la posibilidad de hacer un vídeo sobre él, porque yo, de hecho, hace unos meses, cuando yo aún tenía 2000 suscriptores en el canal, hablé con The Black Alien en Instagram y le pregunté amablemente si le importaría hacer una entrevista conmigo en un futuro. Y el tío muy amablemente me contestó que sí, que no habría ningún problema, que él se iba a mudar a Barcelona en abril. Y yo le dije, perfecto, porque en abril tengo pensado ir a Barcelona. De hecho, más tarde pillé los vuelos que me han cancelado hace 2 días, y pretendía hacerme una triple sesión de tatuaje, como la que ya vosotros conocéis. Si no lo habéis visto, hay una triple sesión de tatuaje en el que me hago todo este brazo entero. Anyway, ese no es el tema. Y ese era el plan. El plan era que ahora en abril yo me iba a Barcelona, me tatuaba 3 días seguidos y después entrevistaba al Black Alien, lo cual hubiese sido increíble para el canal. ¿Qué pasa? Que no voy a poder hacer nada de eso, pues porque la situación está como está. Así que le he dicho, oye, The Black Alien, ¿te importa que de mientras haga un vídeo sobre ti y ya más tarde, cuando nos veamos, hacemos una entrevista y tal? Y el tío me dijo, no hay ningún problema, amigo. Así que tenemos el permiso de Black Alien para proceder con este maravilloso vídeo sobre él. Bien, pero ¿quién carajos es The Black Alien? Bueno, The Black Alien, su nombre de pila es Anthony Lofredo. No sé si se pronuncia así porque es un chico francés, originario de Montpellier, al sur de Francia. Y es un chico que, según el único artículo que habla sobre él en internet, mide 1,80 y pesa 90 kilos. Este dato os lo dejo por si os queréis imaginar el encontrároslo por la noche volviendo a casa por una calle angosta a las 3 de la mañana, simplemente por si queréis hacer el roleplay mental. Cuidado ahí, además él dice que le gusta pasear por la noche y ver cómo reacciona la gente. Pues a mí también me gustaría verlo, la verdad. De hecho, igual cuando vaya a Barcelona me grabo un vídeo con él caminando por ahí y viendo a ver cómo reacciona el personal, porque tiene que ser eso digno de estudio. Bien, calculando que tiene más o menos 32-33 años según este artículo, en el artículo también menciona que llevaba 4 años modificándose en 2017, que es la fecha del artículo, por lo que a día de hoy pues llevará como 7 años más o menos desde que inició su transformación. 2 + 2 is 4, -1, that's 3, quick maths. Es más, en el artículo aún llevaba las orejas puestas y ya comentaba que tenía pensado cortárselas, primero una y después la otra. A día de hoy ya no tiene orejas, o sea, yo lo conocí sin orejas. ¿Cómo definiríamos al Black Alien? Bueno, yo lo definiría como un auténtico pro de la modificación corporal, y es que yo, por ejemplo, tampoco tengo una pasión por la modificación corporal que diga, wow, me fascina todo lo que veo. De hecho, me resulta bastante desagradable en general y no me gusta en especial ese mundo. Lo respeto y me parece fascinante, pero nunca he sido muy fan del hombre vampiro, el hombre tigre, el hombre tablero de ajedrez, el hombre esto y el hombre lo otro. Eso me da más bien un poco igual. Me interesa el mundo del tatu, pero tampoco estoy, a pesar de que lleve estas cosas aquí, esto no es nada comparado con lo que el Black Alien tiene, porque es que no sé si os habéis fijado, pero el Black Alien primero tiene la cara cubierta de negro, cara, cabeza, todo negro, todo negro. Pero no solo eso, sino que también se ha tatuado los ojos. Sus ojos son negros, negros como el abismo que te devuelve la mirada. Y no solo eso, sino que dentro de su piel tiene infinidad de implantes que se ha metido, se ha sacado. Su cabeza es como una especie de... ¿Sabéis el coronavirus? La forma que tiene, en teoría, que es redondo y tiene un montón de bultos. Pues su cabeza tiene una forma similar. No es una cabeza lisa y llana, sino que tiene un montón de protuberancias.
Bien, pero es que no solo eso, también tiene la lengua cortada a la mitad y se ha rebanado las orejas, se las ha podado. Eres un jardinero de la carne y lo que hace con su cuerpo es decir, uff, estas orejas me sobran bastante para ser un alien, así que 1 y 2, fuera, se acabaron las orejas, no hay orejas. ¿Cómo se sujeta las gafas? Nadie lo sabe. Algo que me hace gracia es que yo lo descubrí en Instagram y yo lo sigo en Instagram, donde tiene más de 100.000 seguidores, y de esos 100.000 seguidores hay algo que me llama excesivamente la atención, y es que muchos de ellos se dirigen a él llamándolo por su nombre de pila, como diciendo Anthony esto, Anthony lo otro, Anthony, Anthony, Anthony. Y yo digo, a ver, tienes un tío que se llama The Black Alien y que su proyecto de vida se llama The Black Alien Project y que su único propósito es dejar de ser humano lo antes posible y convertirse en su concepto de alien. El tío ya se ha cortado las orejas, como ya he dicho, está todo negro, está todo reventado, ya no parece un ser humano y vas tú y lo llamas Antonio. ¿Pero qué clase de falta de respeto es esa? Por favor, llámalo por su nombre, llámalo señor Black Alien de las profundidades del cosmos, algo épico que le haga justicia. No le llames Antonio, por favor, llamadlo como queráis, era una broma. Yo lo llamaré Black Alien de las profundidades del cosmos. Hay 3 cosas que quería mencionar antes de mencionar otras cosas sobre él. Bien, primero, tiene pensado cortarse la nariz. Como muchos sabréis, él ha subido bastantes fotos en las que da a entender o sugiere que en sus futuros proyectos el rebanarse, podarse la nariz va a ser uno de los hot topics del momento. O sea que en algún momento, un día, vamos a ver su Instagram y no va a haber nariz, como el truco este de te robé la nariz de los niños pequeños, pero literal, me corté la nariz, ya no tengo nariz, no me hacían falta las orejas, la nariz tampoco, los aliens no tienen de eso. Pero de mientras se va haciendo otros detallitos, como por ejemplo arrancarse la piel a tiras de la cara. Una escarificación, llamada profesionalmente, que para los que no lo sepan es hacer arte cortando figuras en la piel, es decir, haciendo dibujos en la piel, pero en vez de metiendo tinta como es el tatuaje, arrancando capas de piel, de manera que eso cicatriza y queda de un color especial y a alguna gente le gusta. Obviamente es modificación corporal extrema, pero para él es el día a día. Hace poco pues eso, fue al quirófano o a donde sea que vaya él y se arrancó 2 trozos de piel de la comisura de los labios a las orejas, que ya no tiene. Es gracioso porque no puedes decir hasta las orejas porque ya no tiene orejas, pero bueno, hasta el conducto auditivo o como se llame eso. Y lo veía riéndose. En plan ahí mientras se lo hacían, como quien está viendo la tele. Y muchos me dirán, sí, pero que el tío era dopadísimo y sedadísimo, así también lo hago yo. En plan, así también lo haces tú, mis huevos morenos. O sea, este tío está hecho de otra madera. Al día siguiente estaba echándose limón en las heridas, estaba exprimiendo un limón en sus heridas frescas, en su piel, en carne viva, exprimiéndose un limón. ¿Os imagináis lo que duele eso? Pues no lo dejó ahí, sino que al día siguiente se echaba sal y al día siguiente se vació una botella de alcohol de 96 grados en ambas mejillas como quien se está dando una ducha. Y le da igual. ¿Por qué? Porque es un alien. Es un alien. No siente, no padece, le da igual, no le importa. De hecho, el otro día se hizo unos piercings así. Normalmente la gente es, hazme un piercing aquí, o hazme un pequeño piercing aquí, o hazme un piercing aquí. Y él dice, no, hazme 3, atraviésame la barbilla desde abajo y que me salgan por arriba así, que me lleguen hasta los labios. Y tardé como 3 días en darme cuenta de la brutalidad que era eso, porque comparado con el caos que tiene hecho en la cara, eso se queda en nada. Pero realmente tú imagínate meterte esos 3 piercings, que para empezar es la primera vez que los veo, no sabía que te podías atravesar el queso de esa manera. ¡Buah! Tiene que doler que flipas, pero a él le da igual, le da todo igual. Y por eso yo lo admiro. Y por eso a mí me provoca ese interés, porque yo creo que este tío está hecho de una madera que no mucha gente tiene, precisamente porque él ya no es una persona, es un alien, recordémoslo. Y a mí me da muy buen rollo, porque tiene un proyecto como muy homogéneo, muy estructurado y muy pensado. Entonces el tío va a tiro fijo y está engorilado, se ve que lo disfruta, se ve que le gusta, y a mí personalmente me parece hiperépico. Yo creo que este tío acabará teniendo un montón de repercusión mediática y espero que tenga unas buenas acting skills, en plan que sea bueno como actor, porque tú imagínate este tío en una película como Los Vengadores o algo así, una buena producción, y de repente aparece un malo que es el Black Alien. Eso sería tan épico. Ni CGI ni nada. ¡Hala! El Black Alien ahí y todo el mundo a cagarse en los pantalones. Pero quitando eso, os voy a decir personalmente por qué el Black Alien merece respeto. Lo primero, es un alien que está mamadísimo, pero mamadísimo.
que tiene unos mazorcones que nadie sabe en el cosmos qué alienígenas tienen esas pedazos de mazorcas. Nosotros nos hemos criado con el concepto de alienígena etéreo que va levitando y todo lo que hace lo hace con el poder de la mente, el plano físico está en otro lado. No, para el Black Alien no, el Black Alien unos buenos mazorcones y te trae la pistola láser, pero igual no la usa, igual deja la pistola láser y te mete un soplamocos así del revés que te deja sordo, porque está mamadísimo. Lo segundo es que es un alien moderno, es un alien con estilo. Es un alien que se preocupa por cómo vestir. Normalmente los aliens en las películas van desnudos y te aparece ahí en plan, hola, vengo a la Tierra porque os llevamos observando durante muchísimo tiempo y queríamos hacer el primer contacto. Y yo me pregunto, bueno, pues si lleváis tanto tiempo observándonos, ¿por qué no os ponéis ropa para visitarnos y aparecéis en bolas? Porque si tan inteligentes sois, no tiene ningún sentido que aparezcáis así. Por favor, vestíos. El Black Alien sabe eso, por lo tanto está en la Tierra y se pone sus pitis, se pone su chupa bomber, se pone una boina de lado ahí que le queda toda maqueona. Y luego también lo puedes ver en fotos ahí, rollo lookbook. Con un overall, con americanas. El tío sabe, se pone sus cadenas ahí. Es un alien vacilón, es un fashion killer del cosmos, pero es un fashion killer. Tercero, y el motivo más importante por el cual deberíamos respetar y admirar a este ser, y es que es colega. Colega es una definición que inventamos o redefinimos mis amigos y yo hace tiempo, y consideramos a alguien que es colega cuando esa persona se preocupa de lo suyo, tiene su propio rollo, hace sus historias, pero sin embargo cuando interactúa o conoce nuevas personas se comporta de manera agradable y honesta, que no tiene miedo a mostrarse tal y como es, no tiene miedo a hacer bromas y aún encima cae simpático y hace amigos fácil, ¿no? Eso es alguien colega, alguien que tiene pues un carisma que muchas otras personas no tienen. Y yo creo que el Black Alien es coleguísima, porque es que no lo conozco en persona, pero veis que ese personaje que él se crea, nadie sabe realmente hasta qué punto él es el personaje o el personaje es él. No se sabe si es la misma cosa o si él en la intimidad es una persona completamente distinta, pero es que en los stories nos muestra infinidad de facetas suyas. Lo podemos ver poniendo fotos de su novia, que por cierto no está modificada, es una chica que aparenta una estética completamente normal y pone fotos con ella diciendo en plan que la echa de menos. Después te sube una historia mirándote fijamente y poniendo hardtech de fondo y crujiéndose el cuello así de manera que parece que va a salir de la pantalla y te va a matar. Después te sube una historia cocinando verduras y cantando Taylor Swift con unas gafas steampunk. Después te comparte un grupo que lo escuchas y es la cosa más bonita y cristiana y chill out de la historia que te hace llorar. O sea, yo he descubierto una de grupos por seguirlo a él. Lo único malo es que no escucha deathcore, pero quizás eso se lo tengo que enseñar yo. Y todo esto que vemos en sus historias y todas estas parafernalias que él se monta y ese rol que él juega o que pertenece a su psique, nadie lo sabe, nadie sabe cómo es. Esto tiene mucho que ver con un vídeo que sacó Ter, no sé si la conocéis a esta youtuber, pero sacó un vídeo hablando de la actitud performática, el cómo artistas suelen separar su vida normal de su vida artística y cómo separan el día a día, el raciocinio y el saber estar de la performance y cómo esos dos caminos se mezclan. Yo lo dejaré por aquí, os lo recomiendo porque con esto entenderéis mucho más, muchas cosas sobre mucha gente y en este caso del Black Alien. Vale, me callo ya, terminamos con este vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo, decidme qué os parece el Black Alien en los comentarios y dadle un like, que no os cuesta nada, un pedazo de like ahí, ¡pam! Y si no estabais suscritos, por favor, suscribíos al canal y activad la campanita. No tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias a Anthony de Black Alien por permitirme hacer este vídeo. Espero que te guste, espero que nos veamos pronto y podamos hacer esa pedazo de entrevista que es que va a ser épica. Un abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.